decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que Él nos... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus aspectos. El mismo verso lo dice, como Dios. Dios. Hola, yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global y quiero darte las gracias por estar sintonizando nuestros programas. Hemos estado viendo y estamos viendo una serie de la palabra profética a Jim Bet, años 57-72 en el calendario judío, palabra profética para nuestro calendario del año 2012. Hoy vamos a ver una programación que es la continuación del programa del día de ayer, que sé que de la misma manera que ayer fuiste bendecido y fuiste edificado, vas a ser edificado en este día. No cambies la programación, quédate allí porque hay cosas que Dios quiere revelar en este día a tu vida y que van a ser de gran bendición para ti y para tu familia. Este es un tiempo que el Señor ha preparado para su pueblo, un tiempo donde Dios nos ha levantado, y la palabra que estás a punto de escuchar es una palabra que va a producir en tu vida gozo, paz, pero también, y quiero hacer hincapié en esto, va a establecerte pautas precisas de cómo caminar en el año 2012. La palabra profética es, la palabra de Dios dice de esta manera con respecto a la palabra profética, que Dios nunca ha hecho nada sin habérselo primero dicho a sus siervos los profetas. Así es que para nosotros de muchísimo honor poder compartir contigo lo que Dios nos ha entregado. Nuevamente, ahí está nuestra dirección en la página en Facebook y nuestros teléfonos si tienes algo que comentar. Dios te bendiga y Dios te guarde y gracias por estar con nosotros. Entonces, la clave de que si eres destruido o si vas a permanecer firme en este año es si tú estás haciendo que la palabra fructifique. Estás caminando en esa palabra, la estás aplicando diariamente a tu vida, porque todos nosotros, por ejemplo, el año pasado, hablando a nivel profético, Dios nos hizo énfasis: estoy quitando la iniquidad. Todos la oyeron. La pregunta es: ¿cuántos permitimos que Dios viniera con el cuchillo de piedra y cortara el reproche de nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros nos quedamos quietos y apretamos la respiración y cerramos los dientes, y aunque nos dolió y sangramos, dijimos: corta lo que tienes que cortar? Eso es hacer producir una palabra. No es decir, qué palabra profética más tremenda, sabes que el Señor va a limpiar la iniquidad de su iglesia. No, pero ¿qué hiciste tú cuando Dios empezó a limpiarla? Te fuiste corriendo. Dijiste: en esa iglesia no me quieren. Esa profeta todo lo que habla es malo. Ahí está la clave. ¿Qué hicimos con la palabra? El Señor dijo: yo voy a añadir. Y la segunda parte de la palabra que estudiamos el año pasado, José, significa: el Señor ha quitado mi reproche. Añádame Dios otro, Benjamín. Pero Benjamín no viene si el reproche no es quitado. Raquel no dijo: dame otro y después quítame el reproche. Quítame el oprobio, quítame el reproche, rompe de mi vida la iniquidad. Entonces añade, entonces multiplica. Amén. Luego dice la palabra hacer, es la palabra poner a producir. Dice que el que hace es semejante al que edifica la casa. La palabra casa ahí es interesante porque es la palabra oikia, que no tiene que ver con edificio físico, sino significa morada, por implicación familia. Lo que está diciendo es: hay gente que está viniendo a mí y está oyendo una palabra. Y yo comparo a esa gente con alguien que quiere edificar su familia, pero unos ponen en práctica la palabra y otros en la edificación de su familia no ponen en práctica la palabra. ¿Lo está entendiendo? ¿Quién es el dueño de tu casa? ¿Quién está gobernando tu casa? ¿A quién le pertenece tu casa? ¿Cuál es el fundamento de tu casa? Pero dice que cavó y hondó. Te dije que estas palabras son sinónimas, tanto en español como en el griego.
Pero una palabra, la primera que está usando, me gusta porque significa hurgar. ¿Qué es hurgar en español? Pero revisar cómo. Ajá, no le digo, Ogla, búscame ahí por favor el pendrive ese mío chiquito. Y abre así y dice, no está, no. Hurgar es remover, ¿verdad? Hasta que lo encuentre. Lo interesante de esta palabra es que es la raíz para la palabra escap, que es la palabra que se traduce como asadón. ¿Qué le parece? ¿Y qué dice? ¿Cuál es la palabra profética con respecto a una de nuestras armas de guerra? No, la alabanza es el asadón, pero el asadón se convierte también en un arma de guerra para venir en contra del enemigo. Eso es lo que dice el profeta. Lo que está diciendo aquí, que la palabra que tú tienes la capacidad para investigar es un instrumento de guerra que Dios te está entregando para destruir al enemigo. La razón por la cual podemos fructificar, caminar en la palabra, es porque esa palabra que Dios me está entregando, con la cual voy a edificar a mi familia, es un arma de guerra en contra de las trampas del diablo. Una de las cosas que la iglesia no ha querido entender es que nosotros le cortamos la cabeza al gigante con su propia espada. No es con otra espada. Es con la misma espada del enemigo. Pero ¿cómo nosotros vamos a quitarle la espada al Goliat si primero no lo enfrentamos con una piedra? Si primero no lo enfrentamos con una declaración y luego el mismo diseño que el diablo inventó para destruirte es el diseño que tú vas a usar para destruirlo a él. Pero tienes que aprender a hurgar en la palabra, tienes que cavar. Y la palabra ahondar es la palabra ahí, batsuno, que significa exactamente profundizar. El Señor está diciendo, vas a utilizar el arma que el enemigo ha querido usar en contra tuya. Hace unos días, cuando yo estaba estudiando esta palabra, ¿sabes que esta palabra me la dio el Señor el domingo a las 6 de la mañana? El domingo pasado. En la madrugada, por una situación que estaba viviendo, me quiso venir como, ustedes saben cuando le quiere venir a uno sentimiento de víctima. ¡Ah, pobrecito de mí! Después dije, ¿qué tal? No, víctima es el diablo, porque ya sobre él hay un decreto. Él está muerto ya. Y me paré y dije, Señor, y le dije así al enemigo, esto es el diseño para destruirme. ¿Entiende algo, diablo? Yo soy ahora el diseño para destruirte. Eso lo oré, eran como las 2 de la mañana. Y a las 6 de la mañana el Señor me levanta y me dice, párate y estudia esto. Cada palabra que Dios nos está entregando, en cada momento particular de nuestra vida, es exactamente el arma poderosa de Dios para venir específicamente contra esa acechanza del diablo. No contra cualquiera, es contra esa que está utilizando en contra tuya. ¿Lo entiende? Y me gusta porque la palabra que utiliza allí para decir que puso un fundamento, esa palabra poner que utiliza es la palabra titemí, que es la misma palabra que se utiliza en 1 de Pedro 2:8. Escucha, piedra de tropiezo. Recuerden que está hablando aquí, ¿cuál es el contexto? Está diciendo, hay una piedra que los edificadores desecharon. ¿Qué edificadores? Los que oyeron y no trajeron a fructificación la palabra. Hay una roca que fue desechada. Cristianos que oyeron y no trajeron a fructificación la palabra. Te estoy hablando a ti, no a los no cristianos. Y dice, esa piedra, esa palabra
que tú desechaste, esa palabra que tú no hurgaste, esa palabra que tú no profundizaste, esa palabra que tú no encarnaste en tu vida, se convierte ahora en una piedra de tropiezo y en una roca que te hace caer. Uy, ¿por qué se cae la casa? Porque la palabra que vino a tu vida para edificarte, esa misma palabra ahora se convierte en tu vida en la piedra de tropiezo, en la roca que te hace caer. Porque tropiezan ¿en qué? En la palabra, siendo que desobedientes, a los cuales también fueron destinados. Y la palabra destinados es la palabra poner, que está utilizando Lucas cuando dice el que viene y utiliza esa palabra y la pone como un fundamento. Si tú eres desobediente a la palabra, ¿y cómo eres desobediente a la palabra? Cuando tú, escuchando la palabra, no la pones a producir en tu vida. Entonces la misma palabra que Dios te dio para bendición ahora se convierte en el tropiezo que viene sobre ti. Se convierte en lo que te hace caer porque eres un desobediente. ¿Qué vamos a hacer en el 2012? Estamos hablando del fundamento de la casa que Dios está levantando. ¿Qué vamos a hacer con la palabra? Más nos vale. Porque si no, y la razón por la cual vemos tantos cristianos tropezando con la revelación, cayendo sobre la revelación, y la revelación cayendo sobre ellos y haciéndolos añicos. ¿No dice ahí? Dice que si tú caes sobre la piedra, ¿qué eres? Quebrantado. Si tú eres establecido en esa piedra, en ese fundamento, no dice que te va a ir bien. Vas a ser quebrantado, vas a ser roto, vas a llorar, vas a echar sangre. Pero a quien la piedra le cae encima, lo desmenuza, lo hace polvo. Wow. Por eso dice, quiero que leamos todo el contexto de Pedro. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Pedro 2, verso 6. Veamos el contexto de esa palabra. He aquí pongo, ¿dónde? En Sión. ¿Dónde está poniendo Dios esa palabra? En la iglesia, en los escogidos. Recuerde que Sión era el lugar de la morada del rey. ¿Dónde está poniendo la piedra? Dígalo. En el lugar de la morada del rey. No dice en Jerusalén, no dice en Israel, en Sión. He aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él, no dice el que creyere en esa palabra, no, en él. ¿Por qué? Porque la piedra es Cristo, la palabra es Cristo. Esa piedra angular es una persona. ¿Sí? El que creyere en la persona que está siendo colocada en Sión. Entonces, ¿quién te hace caer y quién te hace tropezar? Dígalo. Cristo mismo. Me desechaste, ahora te hago caer. Verso 7. Para los que creen, precioso. Pero para los que no creen, es lo que estábamos leyendo, la piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y entonces en ese pasaje dice, pero ustedes, pero contrariamente a los desobedientes que tropiezan con la palabra y que se caen con la palabra, ustedes son un linaje escogido. Ustedes son un real sacerdocio. Ustedes son una nación santa. Ustedes son un pueblo adquirido por Dios. Ustedes son el Sucot de Dios. Y entonces se establece el propósito para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Fíjate que está diciendo que anunciemos la virtud de Cristo. ¿Cuál es el evangelio que ha predicado la iglesia de Cristo? Eres tan importante que Dios dejó su trono por ti. Tú eres tan el centro del universo que solo por ti el Padre
decidió entregar a su Hijo Cristo. Aquí no está diciendo que eso es el Evangelio. Yo soy establecida como un lugar especial de la morada de Dios para anunciar no que yo soy el centro del universo, sino que hay alguien que está quitando el reino de las tinieblas y estableciendo el reino de los cielos. Necesitamos cambiar el foco de la enseñanza. Y cuando estamos hablando que Dios está edificando su casa, Dios está cambiando el mensaje. Te guste o no, estés de acuerdo o no, te parezca teológicamente correcto o no, como digo yo siempre, a mí me sabe. Si estás de acuerdo o no, yo no me voy a poner a pelear contigo. Si lo recibes o no, tampoco es mi problema. Al fin y al cabo, el que tropieza eres tú, el que te cae eres tú y el que te desmenuza eres tú. Así de simple. Para que anunciemos las virtudes. ¿Quiénes éramos en el verso 10? Antes, en otro tiempo, en otra estación de nuestra vida. ¿Quiénes éramos? Eran un pueblo cualquiera, pero ahora son el pueblo de Dios, el lugar de la habitación de Dios. Antes ustedes no habían alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Aleluya, aleluya. ¿Y qué pasa? Te vuelvo a decir, sobre ambas casas el río vino. Yo pensaba en estos días, y esto tiene que ver con la parte de unas declaraciones que he estado haciendo en esta semana y decidí que las voy a escribir y las voy a poner. Y yo decía, si el diablo viene como río en contra nuestra, y nosotros lo único que nos atrevemos a decir, Señor, levanta bandera. Señor, yo envío tu palabra también como inundación. ¿O acaso el diablo es más poderoso que Dios? Señor, yo envío tu palabra como una tempestad. ¿Acaso el monte allá en el Antiguo Testamento no salían rayos, relámpagos, al sonido de la trompeta? Nadie quería tocarse, ni los animales se querían acercar. Hermanos, en el nombre de Jesús nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Somos gente especial, pero lo que nos hace especial es que Él está morando en nosotros. Eso es todo. No es que somos tan la maravilla que Él lo dejó todo por mí. No, Él dejó todo por su orden, como enseñaba el apóstol. Había una idea y Dios no ha cambiado su idea. Había un sueño, Dios no ha cambiado su sueño. Y si la palabra que tú estás predicando, si la palabra que te ha estado alimentando no se alinea con ese sueño original de Dios, entonces has estado escuchando doctrinas de demonios. Tan simple como eso. Doctrinas de demonios que han venido a alimentar al pueblo de Dios. Pero no se queda allí, dice que el segundo puso, y aquí está la parte importante, puso la casa sobre la tierra. ¿Por qué escogí aquí Lucas? Porque la otra dice sobre la arena y nos vamos a las emociones. No, aquí cuando utiliza la palabra tierra, denota la tierra, la palabra allí es la tierra, pero como un pedazo de terreno que tiene la capacidad para producir. Escucha esto. Es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo en Primera de Corintios, vayan todos allí. Primera de Corintios 15:47. Cuando dice que el primer hombre, el primer Adán, ¿es de dónde? De la tierra, terrenal. Y lo que está diciendo aquí es que la casa que se cae es la que fundamenta su familia en el primer orden adámico. ¿Cuántas familias, cuántas iglesias tienen la naturaleza del primer Adán? ¿Cuántas congregaciones tienen la naturaleza del primer Adán? Y dice, ¿cuál es el terrenal? Tales los terrenales. Así como fue el primer Adán un alma viviente, de la misma manera todos los que edifican en su orden. Sigue diciendo, pero ¿cuál el celestial? Tales los celestiales. Y me gusta el verso que dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, del primer Adán,
traeremos también la imagen del celestial, del segundo orden adámico. Por esto les digo, hermanos, que la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Entonces, ¿a quién le está hablando aquí? A la iglesia, a dos órdenes que están dentro, pero uno no hereda el reino. Hay un orden que está dentro que no hereda el reino. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es el fundamento de tu casa? ¿Dónde estás construyendo tu casa? Porque si tú quieres heredar el reino, tienes que edificar en la roca que es Cristo. De lo contrario, puedes saltar, puedes sacarle la bazuca a Rambo, puedes echar piojo, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Quítate la ropa, tírate en el suelo, comer moco, todo lo que tú quieras. Pero no heredas si eres el primer orden adámico. Tan simple como eso. Pero hermana, tengo 20 años hablando en lengua. Recibí una llamada un día que cómo era posible que una mujer que se pintara el pelo tuviera tanta unción. Yo le dije, explíqueselo usted mismo. Tú que lo miras, explícatelo. El primer orden. Tendrás 20 años echando moco. Pero de nada sirve. Porque vives por el alma. Vives por las emociones. Vives por las agendas prestadas. Vives como está el sistema. Vives como está Wall Street. Pero el segundo orden es un orden opositor al sistema. Es un orden que prevalece por encima de las circunstancias que están reinando en lo natural. Es un orden que sabe bajar lo celestial a lo presente. Y ese es el que hereda el reino. El reino de los cielos está ¿dónde? En ustedes. ¿Qué predicó Juan? Arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos ¿qué? Se acercó. Pero después vino Jesús y dijo, ¿el reino de los cielos está ¿dónde? En ustedes. ¿Quién hereda el reino? Los que edifican sobre la roca. Entonces, no todo el mundo en la iglesia hereda el reino. No todo el mundo entra al reino. Y no se olviden que entramos al tiempo. Lo decía el apóstol. Solamente quiero aclarar. Lo que pasa es que para el paradigma nuestro, evangélico, es el movimiento. Y para los americanos, evangélico es una denominación. Los evangélicos son denominaciones. Y entonces, por eso era que tenías el problema en la traducción. Lo que estaba diciendo él, el paradigma cambió. Dios sacó el cassette de aquí. Y ya nosotros no somos gente que está caminando porque estamos en la denominación más chévere de la ciudad. Es que la iglesia a la que yo voy es la que tiene más gente. Por cierto que mañana se van a caer de una pieza toditos. Cuando vean que la generación Benjamín, la tribu más pequeña de Israel, Benjamín. Pero las fuerzas especiales de Dios. Esta unción no es para muchos. Esta unción no es para muchos. Ay, estoy en la iglesia más poderosa de la ciudad. Uy, entonces no estás en nada. Ahora cambiemos el dicho, que no estás en nada. Cayó y la ruina fue grande. Termino este punto con Efesios 2, 20 al 22. ¿Sobre qué vamos a edificar? ¿Cuál es tu fundamento? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué decía anteriormente? Hay una piedra que yo coloco en Sión. La piedra angular que yo coloco en Sión. Una piedra preciosa para los que creen. Pero para los que no creen, piedra que hace tropezar. Piedra que ofende. Piedra que trae heridas. Pero para los que creen, es una piedra hermosa. Dios mío, la piedra me sacó un chichón. Pero qué sabroso, Señor. Me gustaba la frase que decía el apóstol. Si lloras mucho por tu situación es porque estás más carnal. Dale un aplauso al Señor duro. La gente se afloja. No. Jesús.
una piedra preciosa. Y cuando nos cae la pedrada decimos, gracias Señor, me duele. Para que se rían un poquito porque son las 3 de la tarde. Nosotros somos como el chiste de este hombre grosero que tienen aquí. Del hombre este que la mujer le pega. Y cuando la mujer le está pegando, dice, sí, carajo, sí, carajo. Entonces cuando le preguntan, para que crean allá que yo soy el que le está pegando a mi mujer. Cuando recibimos la pedrada decimos, gracias Señor, y agarra tu pedrada, pero agárrala en el nombre de Jesús. Déjate dar por el Señor, porque la piedra que para los que creemos es preciosa. Amén. Nos quebranta. Dice entonces, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo en el Señor, santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Oh, y dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Espero que la programación de este día haya sido de muchísima bendición para ti. Estamos mirando, nuevamente quiero decirte, la palabra profética para el año 2012, año Ajim Bet 5772 en el calendario judío. Así es que espero en el nombre de Jesús que nos puedas acompañar en el día de mañana. Esto es una secuencia de enseñanzas que vamos a tener, así es que no te pierdas nuestra programación el día de mañana porque sé que va a ser de muchísima edificación para tu vida. Quiero darte allí nuevamente nuestros números de teléfono que están en la pantalla y si tienes alguna pregunta al respecto, no dudes en llamarnos o no dudes entrar a nuestra página y dejar allí pues cuáles son tus inquietudes. Si quieres el bosquejo de esta palabra ya puedes encontrarlo en la página en Facebook, el www.facebook.com/Corey Gómez. Nuevamente muchas gracias por tu sintonía el día de hoy. Nuestra oración es que tú estés siendo bendecido. Puedes compartir con otros acerca de esta palabra, invita a otros a mirar esta enseñanza que sé que no solamente nos las entregó el Señor para su pueblo, pero también para un momento como este, para un momento donde hay crisis, para un momento donde hay tanta incertidumbre. Cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas es para traer una dirección específica en la cual caminar. Muchas gracias y te espero en mi próximo programa. Dios te bendiga y Dios te guarde. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Es que hemos tenido una relación